La Semana Santa es seguramente la fiesta católica más conocida. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, representada con elaborados pasos que desfilan por las calles, ceremonias solemnes, lamentaciones y otros ritos exclusivos de estas fechas. Aunque la celebración de la Semana Santa como una tradición religiosa cada día va cayendo cada vez más en el desuso, y entre un lugar y otro hay variaciones en la forma en que se celebra y en las costumbres asociadas a ella, a continuación veremos algunas curiosidades con cierta vocación de universalidad. Miremos en primer lugar el origen del nombre de la Semana Santa. Originalmente, la Semana Santa no se llamaba así, sino que se conocía como la Gran Semana, pues en esos días Dios había hecho grandes obras. Fue solamente a partir del Concilio de Nicea celebrado en el siglo IV que la Semana Santa empezó a ser llamada de esa manera. Con todo, sigue siendo común referirse a la Semana Santa como la Semana Mayor, una variante de su nombre original. Otro aspecto curioso es determinar cuáles de esos días realmente son días santos. En un comienzo, los únicos días santos eran el jueves y el viernes, pues coincidían con la última cena y la crucifixión de Cristo. Después se agregó el miércoles por ser el día en que Judas Iscariote acordó con el Sanedrín entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Más tarde se incorporaron el sábado y el domingo en atención a la celebración de la Pascua. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo, la última cena, la crucifixión y muerte de Jesús y la resurrección se celebraban juntas en la noche antes de la Pascua. Finalmente, se terminaron de agregar los demás días, asignándoles a cada uno de ellos un acontecimiento en particular. También resultan curiosas las prohibiciones que existen en determinados días santos. Dependiendo de qué tan religiosos seamos, nos habremos dado cuenta o no de que todos los días es posible ir a misa a la iglesia. En Semana Santa, como el sentimiento religioso es más fuerte, las personas asisten, no digamos que masivamente como en otros tiempos, pero sí más que en otras fechas. Sin embargo, el viernes y el sábado no hay misas. Esos días son los únicos días del año en que no hay misa. En cambio, son los únicos en los que, al menos en muchos lugares, es posible visitar las iglesias durante toda la noche para visitar el Santo Sepulcro. Unas por otras, podría decirse. Adicionalmente, en esos días los únicos sacramentos que se pueden celebrar son la penitencia y la unción de los enfermos, y la comunión solamente se puede realizar durante la celebración de la Pasión de Cristo. Por otra parte, la Semana Santa marca el final de la Cuaresma. Sin embargo, contrario a lo que muchos suelen pensar, la Cuaresma no termina el Domingo de Ramos que marca el inicio de la Semana Santa. No. En realidad, la Cuaresma termina el Miércoles Santo y a partir de ese momento empieza el Triduo Pascual, compuesto por los días jueves, viernes y sábado santo. Una pregunta que suele hacerse con cierta frecuencia es ¿por qué la Semana Santa se celebra cada año en fechas diferentes? Y es que al revisar el calendario católico, la Navidad, por ejemplo, se celebra en una fecha determinada, y los santos tienen sus fiestas en un día específico e inmodificable año tras año. Sin embargo, con la Semana Santa ocurre todo lo contrario. Unas veces puede caer en marzo, otras en abril y siempre en semanas diferentes. Pero no siempre fue así. Para entender por qué la Semana Santa tiene esta particularidad en cuanto a la fecha en la que se celebra, es preciso remontarnos varios siglos atrás hasta el papado de Gregorio XIII. De acuerdo con el calendario juliano, el equinoccio de primavera tenía lugar el 25 de marzo de cada año, y por lo tanto la Pascua se celebraba ese día y la Semana Santa era la semana previa a esa fecha. Sin embargo, ese calendario, instituido por Julio César en el año 46 a.C., tenía un error de cálculo que le hacía perder 3 días cada 4 siglos, los cuales después de 1 milenio y medio habían causado que la celebración de la Pascua se retrasara considerablemente, no coincidiendo con el equinoccio de primavera como se había acordado en el Concilio de Nicea del año 325. Este desfase temporal afectaba no solo la Pascua, sino también las demás celebraciones del calendario litúrgico que dependían de la Pascua. Por eso,
en el año 1582, el Papa Gregorio XIII reemplazó el calendario juliano por un calendario que corregía esos errores de cálculo y que por consiguiente recibió el nombre de calendario gregoriano. Ese calendario es el que sigue utilizándose actualmente en el mundo occidental. Entonces, para evitar un nuevo desfase con la celebración de la Pascua, porque de todas maneras hay que hacer un reajuste en los años bisiestos, se decidió que esta tendría lugar después de la primera luna llena de primavera. Es decir, la razón por la que la Semana Santa y la Pascua se celebran en diferentes fechas cada año es porque se rigen por el calendario lunar. Otro aspecto que es de gran interés es la relación que existe entre la Semana Santa y el ayuno, pero también entre la Semana Santa y el carnaval. La Iglesia considera que la carne roja representa el cuerpo de Cristo y por lo tanto durante la Cuaresma no debe consumirse ese tipo de alimento, sobre todo el miércoles de ceniza y los viernes durante el tiempo de Cuaresma. Además, durante la Cuaresma y la Semana Santa se recomienda practicar el ayuno. Con esta abstinencia se buscaba que los fieles, al privarse de un alimento de gran importancia como la carne, aprendieran la importancia del sacrificio y se acercaran más a Dios. Sin embargo, estas privaciones favorecieron la elaboración de dulces y otros alimentos típicos para esas fechas que buscan no solo deleitar el paladar, sino que sirven para compensar la falta de proteínas por la ausencia de carne. Entre esos dulces, particularmente en países como México y España, se encuentran los buñuelos de Semana Santa, los pestiños, las monas y las torrijas. Entonces queda visto que la tradición de ayuno y sacrificio siempre fue más laxa en el catolicismo que en las otras religiones del libro, mucho más que el ayuno judío durante el Yom Kippur o el día de la expiación, y definitivamente mucho más que el ayuno que deben practicar los musulmanes durante el mes del Ramadán. Hoy, además, son muy pocos los católicos que realmente observan el ayuno en los días santos o que dejan de comer carne durante la Cuaresma. En todo caso, para disfrutar antes del ayuno y los sacrificios alimentarios que suponía la Cuaresma, se empezó a hacer popular el consumo exagerado de alimentos durante los días previos, costumbre que terminó convirtiéndose en fiestas en las que se organizaban grandes banquetes y todo tipo de entretenimientos que terminaron conociéndose como carnavales, muy al estilo de los bacanales paganos de la era precristiana. No en vano, la palabra carnaval viene de carne levare, quitar la carne, etimología que también se observa en la no tan usada palabra carnes tolendas, que viene del latín carnis tolentus, con idéntico significado. Desde hace varios siglos, los carnavales se han convertido en parte de la cultura occidental. Para la muestra está el Carnaval de Barranquilla, que se celebra en los 4 días previos al inicio de la Cuaresma y termina con la muerte y entierro de Joselito Carnaval, a quien todos lloran hasta que resucita el primer día del carnaval del año siguiente. Algo similar ocurre con la ceremonia del entierro de la sardina, que les pone fin a los carnavales en España. También está el tradicional Carnaval de Venecia, con sus máscaras y sus trajes medievales que le dan un misticismo particular desde hace varios cientos de años. Otro mundialmente conocido es el Carnaval de Río de Janeiro, una fiesta de proporciones gigantescas de la que participan millones de personas y que se lleva a cabo durante alrededor de mes y medio antes de la Cuaresma y en la que la samba es la indiscutible protagonista. Y tampoco puede olvidarse el Mardi Gras de Nueva Orleans, un carnaval que surge en los días previos a la Cuaresma y que tiene su pico de mayor desenfreno el martes que precede al miércoles de ceniza, cuando los desfiles de carrozas, los collares y las personas ligeras de ropa inundan las calles de la ciudad en una de las celebraciones más conocidas del mundo. Uno de los aspectos más tradicionales de la celebración de la Semana Santa es que en las procesiones intervienen unas personas que normalmente se conocen como nazarenos. Los nazarenos son miembros de las cofradías que actúan como cargueros y acompañantes de los pasos y usan atuendos de todo tipo, pero en todo caso muy particulares. Los hay con gorro o sin gorro, con sotana, con traje, en fin. Pero uno de los más tradicionales vestuarios es el que incluye una larga túnica y un capirote.
Es usual que las personas que asisten a una procesión de Semana Santa por primera vez se asombren y pregunten extrañados por qué en un evento católico se permite que integrantes del Ku Klux Klan participen activamente en la ceremonia. La confusión es comprensible, pero a pesar del desafortunado parecido, los nazarenos no tienen nada que ver con el Ku Klux Klan. De hecho, el atuendo del Ku Klux Klan fue diseñado para la película de 1915 El nacimiento de una nación, por Claire West, una de las primeras diseñadoras de vestuario de Hollywood, pues antes de esa fecha los miembros del clan no usaban capuchas ni utilizaban el uniforme que hoy es tan reconocido. En cambio, el atuendo de los nazarenos se remonta a varios siglos atrás, a la Edad Media, particularmente a los días de la Santa Inquisición, cuando a los condenados se les ponía un gorro en forma de cono y una túnica que les cubría todo el cuerpo a modo de penitencia para pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos. En ocasiones, el gorro, que terminaba en punta para que el pecador estuviera más cerca de Dios, incluía dibujos de los pecados cometidos. Esa penitencia es precisamente la razón por la que los nazarenos utilizan el típico capirote puntiagudo. En todo caso, es válido preguntarse qué tanta coincidencia hay en que el clan utilice un vestuario tan similar al de los nazarenos, o si por el contrario, se encuentra al menos inspirado en este. Algunos dicen que como Claire West estaba muy influenciada por la alta costura francesa, es posible que en algún momento hubiera tenido acceso a imágenes de las procesiones de Semana Santa en Francia, en la que en muchos lugares también se celebra con nazarenos con capirote, y hubiera tomado esa inspiración para los uniformes épicos que les quería dar a los miembros del Ku Klux Klan. Y ya que hablamos de los nazarenos, no sobra preguntarnos por cuál es el origen de los pasos. La Semana Santa no sería lo mismo sin los tradicionales pasos. ¿Pero cuál es su origen? Pues que en el medioevo se realizaban representaciones teatrales en las iglesias representando algunas de las escenas más importantes de la Semana Santa, las cuales después se trasladaron a las calles para que un mayor número de personas pudiera verlas. Incluso existían grupos teatrales que iban de pueblo en pueblo representando esas escenas. Para movilizarse de un lugar a otro, los actores se transportaban en carros con tarimas rectangulares que fueron llamados pasos, y que después pasaron a denominar a las tarimas con estatuas que participan en las procesiones. Actualmente, en varios lugares siguen siendo populares las representaciones con actores en vivo, en especial durante el Vía Crucis del Viernes Santo, en el que varias personas representan cada una de las estaciones de Cristo hasta su crucifixión. Y finalmente, un hecho que no pasa desapercibido es que en Semana Santa llueve, a veces mucho, a veces no tanto, y casi siempre el Viernes Santo. Los creyentes dicen que se trata de las lágrimas de sufrimiento que caen del cielo por la muerte del Señor, mientras que otros más escépticos afirman que simplemente se trata de que la época en que se lleva a cabo la Semana Santa coincide con el inicio de la temporada de lluvias. Abril, aguas mil, dice el conocido refrán. Como fuera, las lluvias hacen parte de la Semana Santa y seguramente lo seguirán siendo, al menos mientras el calentamiento global y el cambio climático lo permitan. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.